Bienvenidos todos a esta sesión que comienza, que es la sesión de valvulopatías basadas en casos clínicos. Tengo el placer de compartir esta mesa con la doctora Laura Galián del Hospital Valdebrón y la doctora Vanessa Moñivas del Hospital Puerta de Hierro. Y sin más, pues yo soy Ariana González, que vengo del Hospital Ramón y Cajal, y pasamos ya a la primera mesa, que se titula Estenosis aórtica severa, de qué parámetros debo tener en cuenta y de qué me fío. Bien, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Tenemos distintos parámetros para evaluar esta enfermedad y hoy vamos a ver cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno y de cuáles nos fiamos más en el día a día de nuestra práctica clínica. La estenosis aórtica es un auténtico problema de salud global y esto irá más si la población sigue envejeciendo al ritmo actual. De hecho, se estima que la prevalencia de esta enfermedad en los pacientes añosos en países europeos está en torno al 3,4% y esto implicaría a 1,3 millones de individuos. Si además a todo esto le añadimos la actitud intervencionista de estos últimos años, pues tendremos un problema socioeconómico muy importante. Por lo tanto, determinar quiénes tienen realmente una estenosis aórtica severa candidata para ser intervenido es de especial relevancia. Las actuales guías de práctica clínica establecen unos puntos de corte para determinar que una estenosis aórtica es severa, pero que conllevan que muchos pacientes que tienen un área por debajo de 1 y no alcanzan un gradiente medio de 40 milímetros de mercurio aparezcan en un grupo de pacientes con datos discrepantes que serán difíciles de evaluar. Las guías tuvieron la intención de proponer un algoritmo para intentar facilitar nuestro día a día, pero más que nada este algoritmo acaba complicando la vida diaria del clínico porque es algo complejo de entender. De hecho, el algoritmo se basa en 4 escalones en los a través de 4 parámetros de severidad de la estenosis aórtica, que son primero el gradiente medio, el área, el volumen eyectivo sistólico indexado y la fracción de eyección. Ante un paciente con estenosis aórtica, si tiene un gradiente medio aumentado por encima de los 40 milímetros de mercurio, no tenemos más complicaciones. Habitualmente es un paciente que tiene una estenosis aórtica severa y en presencia de síntomas debería ser intervenido. El segundo escalón es el área valvular aórtica. Aquí ya empezamos a tener alguna complicación. Cuando el área es superior a 1 no tenemos muchos más problemas porque estaríamos ante una estenosis aórtica moderada. Pero cuando es inferior a 1 ya se nos propone calcular el volumen eyectivo indexado. Si este es normal, es superior a los 35 mililitros por metro cuadrado, estaríamos también ante una probable estenosis aórtica moderada en la mayoría de las ocasiones, pero si este es inferior a 35 mililitros por metro cuadrado, podríamos estar ante una estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente cuando la fracción de eyección es normal o con gradiente reducido y fracción de eyección reducido si es inferior al 50%. En este caso, utilizaríamos la eco de estrés con dobutamina. Básicamente me centraré en los parámetros de estenosis aórtica cuando tenemos una fracción de eyección normal. Lo intentaré ilustrar a través de unos casos clínicos de mi práctica de mi día a día en el laboratorio de ecocardiografía. El primero es el de un varón de 80 años, hipertenso, diabético, dislipémico, con un cáncer de colon antiguo, aparentemente libre de enfermedad en el momento actual. Este paciente vino a urgencias de nuestro centro por una clínica de angina de esfuerzo y un episodio de presíncope, por lo cual se le ingresó para ser estudiado. Los electrocardiogramas mostraban signos de sobrecarga, los marcadores de necrosis miocárdica fueron negativos y destacaba en la exploración física un soplo sistólico rugoso. Ya en el día que ingresó desde urgencias se solicitó el ecocardiograma y el paciente bajo el técnico que tenemos en ecocardiografía para realizar el ecocardiograma. Lo primero que se objetivó fue una válvula aórtica engrosada con bastante calcio, una fracción de eyección aparentemente normal y los parámetros de severidad de la estenosis aórtica fueron los siguientes. La velocidad máxima era de 3,7, el gradiente medio era inferior a los 40 milímetros de mercurio, el área por ecuación de continuidad era de 0,8, la ratio de velocidades o el índice adimensional era de 0,21 y el volumen sistólico indexado era bajo, de 29 mililitros por metro cuadrado. A pesar de que la fracción de eyección era normal, el strain global longitudinal estaba algo disminuido. En este caso, según los parámetros que proponen las guías actuales, este paciente tendría una probable estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, pero como realizamos de forma habitual en nuestro laboratorio, quisimos realmente confirmar que esto fuera verdad. Así pues, recomendamos realizar un ecocardiograma transesofágico y el día siguiente el paciente se subió al laboratorio.
Antes de realizar el ecocardiograma transesofágico, la persona que le estaba realizando el transtorácico que siempre hacemos previo al transesofágico, comprobó que en el plano paraesternal derecho obtenía unos parámetros de severidad algo superiores que en el día previo, ¿no? Y probablemente eran superiores porque ese plano no se había obtenido en el día previo. Ese día se estableció que la velocidad máxima era de 4,5 metros por segundo, el gradiente medio ya estaba aumentado, el área había variado, era de 0,5 centímetros cuadrados y la ratio de velocidades era de 0,12. Asimismo, se calculó de nuevo el volumen eyectivo indexado, que era de 41 mililitros por metro cuadrado, en este caso era normal, y la fracción de eyección y el strain eran muy similares al día anterior. Así pues, se determinó que el paciente tenía una estenosis aórtica de elevado gradiente y de hecho el paciente se sometió a intervención quirúrgica y se le puso también un bypass a la primera oblicua marginal. Respecto a la velocidad y los gradientes, pues son los parámetros que hemos utilizado pues más frecuentemente y desde hace muchos años, y se ha demostrado que son los parámetros que se asocian de forma más potente con el pronóstico de esta enfermedad, ¿no? A diferencia del área valvular aórtica, en que realmente no se ha asociado tanto con el pronóstico en los estudios más antiguos que evaluaban la historia natural de esta enfermedad. Probablemente esto sea consecuencia de que estos parámetros se obtienen de forma directa en el examen Doppler y no dependen de cálculos como es el caso del área valvular aórtica. Aún así, la velocidad de los gradientes tienen el inconveniente de que varían con el gasto cardíaco. Por lo tanto, en pacientes que tengan una fracción de eyección disminuida, estos pues infraestimarán el grado de estenosis aórtico. Aparte, tienen otro inconveniente, que es que tenemos que estar muy bien alineados y debemos explorar todos los planos para no infraestimar el grado real de la estenosis aórtica. Este estudio interesante, publicado por Taden hace ya algunos años, demostró en una cohorte de 150 pacientes que las velocidades máximas que se obtenían en estos pacientes se obtuvieron en ventanas no apicales en más de la mitad de la población. Y de hecho, obviando este plano, el plano paraesternal derecho, se habrían mal clasificado hasta un 23% de los pacientes. Por lo tanto, es extremadamente importante siempre explorar este plano, que a veces pues es algo más complicado, da algo más de pereza porque hay que movilizar el paciente hasta el otro lado, pero es muy importante porque habitualmente es donde se obtienen los gradientes y las velocidades mayores. Otro aspecto importante y a tener en cuenta en esta patología es la hipertensión arterial. Estenosis aórtica y hipertensión arterial conviven en un 70% de los casos y es muy importante adquirir, ¿no?, la presión arterial durante el estudio de estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque lo que produce es un aumento de la poscarga y esto lo que hace es disminuir el volumen eyectivo y disminuir los gradientes, ¿no?, con lo cual podríamos estar infraestimando una estenosis aórtica severa. En este estudio, que se realizó por el EIT en el año 2013, se demostró en una cohorte muy pequeña de pacientes, pero fue un estudio pues muy bonito, invasivo, demostró que los pacientes hipertensos tenían un seguido de parámetros de estenosis aórtica que variaban de forma muy importante al ponerles una infusión de nitroprusiato, ¿no? Se disminuía la presión arterial y lo que se objetivaba es que aumentaba de forma significativa el gradiente medio, el área valvular aórtica y el volumen eyectivo de forma muy importante, ¿no? Por lo tanto, cuando tengamos en nuestro laboratorio o en nuestra consulta un paciente que está muy hipertenso, debería revalorarse la estenosis aórtica en situación de normotensión. El siguiente caso es el de un varón de 75 años, también con factores de riesgo. Tenía una vasculopatía periférica y una artrosis importante y estaba algo limitado, y acudió a consultas externas por una clínica de disnea, clase funcional 2 de la New York Heart Association, y tenía también un soplo sugestivo de estenosis aórtica. Se realizó un ecocardiograma transtorácico ambulatorio y lo que se vio es, como pueden ver, una válvula aórtica pues muy engrosada, calcificada, con una apertura muy disminuida por 2D, una fracción de eyección aparentemente normal, y estos fueron los parámetros de severidad de la estenosis. La velocidad máxima era de 3, el gradiente medio era bastante bajo, de 18 milímetros de mercurio, el área era de 0,9 y la ratio de velocidades era de 0,44. La fracción de eyección era normal y el strain global longitudinal también era bastante normal. Este paciente, según las guías actuales y los puntos de corte que tenemos en el momento actual, también estaría etiquetado de estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente. El volumen eyectivo también era bajo.
En este paciente también realizamos algunas pruebas complementarias. Lo primero que realizamos fue un ecocardiograma transesofágico tridimensional. En este caso, el área valvular aórtica por planimetría no se pudo calcular porque el paciente tenía una elevada carga de calcio y fue bastante difícil de calcularlo, pero lo que obtuvimos fue el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por 3D. Con esta medición corregimos el área valvular aórtica por ecuación de continuidad y obtuvimos que tenía un área valvular por ecuación de continuidad de 1,1 centímetros cuadrados. Aparte también le pedimos un TAC y vimos, aparte de que tenía las coronarias sanas, un área valvular también corregida de 1,5, un área planimetrada de 1,7 y una carga de calcio valvular de 1.600 unidades de Agarston, que está bastante por debajo del punto de corte que establecen las guías, que para varones está en torno a 3.000, ¿no? Para decir que una estenosis aórtica es muy probablemente severa. Así pues, este paciente fue etiquetado de una estenosis aórtica moderada, lo estamos siguiendo en el momento actual, se ha realizado otro ecocardiograma y hemos visto un ligero aumento de los gradientes, pero sigue estable y no ha ingresado por ningún evento adverso relacionado con esta válvula. Así pues, creemos que nuestro diagnóstico fue correcto. Hay que tener en cuenta que el área valvular aórtica es una medida muy útil en situaciones en que la fracción de eyección no es normal, pero tiene bastantes limitaciones. La primera de ellas es que se basa en la ecuación, se calcula con la ecuación de continuidad que asume orificios circulares y desde la era TAVI hemos descubierto que el tracto de salida del ventrículo izquierdo no es circular, sino que es elíptico en la gran mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad. Y de hecho el diámetro que medimos con ecocardiografía es del anteroposterior, que es el menor, lo cual conlleva a infraestimar el área en la mayoría de las situaciones. Además, la medición del tracto de salida es una medida muy difícil de realizar, que se realiza en 2 dimensiones y hay que tener en cuenta que pequeñas variaciones de esta medición, dado que lo elevamos al cuadrado, pues pueden tener grandes repercusiones en el cálculo del área valvular aórtica. Con solo 2 milímetros de diferencia, que como pueden imaginar pues puede ser una variación fácil, ¿no?, entre distintos operadores, puede variar el área valvular aórtica de 0,7 a 0,9 centímetros cuadrados. Otro aspecto conceptual es el punto de corte del área valvular aórtica. Desde un momento de la historia se estableció que 1 centímetro cuadrado era lo que era la severidad para esta enfermedad, sin basarse realmente en estudios clínicos ecocardiográficos. De hecho, hay bastantes estudios, algunos de ellos incluso realizados mediante cateterismo cardíaco, que han determinado que un área valvular aórtica de 1 centímetro cuadrado se corresponde más a un gradiente medio de 32 milímetros de mercurio que de 40 realmente. Los 40 milímetros de mercurio se corresponderían con un área de 0,8. Y hay estudios recientes también que nos demuestran que a áreas más pequeñas, con incluso áreas de 0,6, es realmente donde el pronóstico de la estenosis aórtica pues es muy malo. Otro aspecto importante que realizamos en nuestro día a día es el utilizar el área valvular aórtica anatómica. Esto es muy útil. En el momento actual, con las técnicas de imagen tridimensionales es fácil de obtener, tanto con resonancia, TAC y eco 3D transesofágica, pero hay que tener en cuenta que el área anatómica no es lo mismo que el área efectiva, que sería el área por ecuación de continuidad. Tras una vena contracta, cuando tenemos un flujo que pasa a su través, se produce una pérdida de energía en forma de calor que conlleva que el área efectiva real será más pequeña que el área anatómica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando utilicemos el área anatómica siempre estamos sobreestimando el área efectiva en torno a 0,1-0,2 centímetros cuadrados. Se ha demostrado que mediante ecocardiografía tridimensional transesofágica, que es lo que utilizamos pues más en el laboratorio de ecocardiografía, esta técnica es factible y se realiza en la mayoría de las situaciones y cada vez lo utilizamos más con la mejora de los equipos que tenemos y la resolución anatómica y espacial. Después tenemos el índice adimensional. Este parámetro tiene la ventaja de no utilizar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo tanto estaríamos superando las limitaciones del área valvular aórtica y de hecho ha demostrado en distintos estudios correlacionarse muy bien con el pronóstico de esta entidad. De hecho, este estudio reciente publicado por Bradley hace justo un año, en que se evaluaron más de 200.000 ecocardiogramas realizados en laboratorios de Estados Unidos, utilizando como referencia la opinión del ecocardiografista experto, se determinó que el área valvular aórtica en valor absoluto y el área indexada tenían una muy alta sensibilidad, pero un valor predictivo positivo extremadamente bajo, del 37%.
El pico de velocidad transaórtica y el gradiente medio tuvieron una excelente especificidad, pero una sensibilidad muy baja, por debajo del 70%. Y de hecho, utilizando una medida que integraba el pico de velocidad máxima, el gradiente medio y el índice dimensional, se conseguía una especificidad del 99%, una sensibilidad del 94% y se conseguía aumentar la capacidad de predicción en el 99%. Por lo tanto, los autores del estudio determinaron que 2 de cada 3 pacientes de este estudio habrían sido etiquetados de una estenosis aórtica severa según las guías y realmente no era severa. ¿Cuán exactos fueron en su juicio clínico estos ecocardiografistas y qué valores o qué medidas utilizaron para determinar que una estenosis aórtica no era severa cuando las guías decían que sí lo era? Pues esto no queda muy claro en el estudio, pero sorprende que el propio doctor Helmut Baumgartner, que es el padre de las guías de enfermedad valvular actuales, pone en duda en esta editorial el papel del área valvular aórtica y de hecho nos dice que no deberíamos utilizarlo nunca de forma aislada con el valor de 1 centímetro cuadrado para establecer que la estenosis aórtica es severa, ¿no? Y esta podría haber sido yo y mi amiga cuando leímos esta editorial después de tantos años, ¿no?, de estudiar esta enfermedad. Otro aspecto que os he mostrado y que utilizamos en nuestro día a día es la cuantificación de la calcificación valvular. Actualmente es una técnica que mediante el TAC puede ser muy fácil de obtener, precisa y fiable y de hecho debemos tener en cuenta que en una gran parte de los pacientes con estenosis aórtica acabamos realizando esta técnica para valorar si tienen una aorta en porcelana o para también el estudio de las coronarias o evaluar si son candidatos para TAVI. Estudios antiguos mediante ecocardiografía ya demostraron que los pacientes que tenían una calcificación valvular por eco moderado o severa tenían un pronóstico muy peor en aspectos de en cuestiones de mortalidad que los pacientes que tienen calcificación leve y eso también se demostró a posteriori en estudios que se realizaron mediante TAC. La ventaja del TAC respecto a la eco es que podemos cuantificar esta carga de calcio y existen ya estudios que están validados en poblaciones pues, de toda Europa y Estados Unidos que nos establecen unos puntos de corte a partir de los cuales los pacientes es muy probable que tengan una estenosis aórtica severa y esto lo han evaluado contrastando también con parámetros de supervivencia. Los puntos de corte según las guías actuales para determinar que una estenosis aórtica es muy probablemente severa está en 3.000 unidades de Agatston para los varones y en 1.600 aproximado para las mujeres. El tercer y último caso es el de una mujer de 83 años, también tenía factores de riesgo, un síndrome de Sjögren y era hipotiroidea. Esta paciente ingresó en nuestro centro por insuficiencia cardíaca a finales del año 2018 y en ese momento se le realizó un ecocardiograma que dijo que tenía una estenosis aórtica moderada severa. La paciente fue dada de alta para ser seguida en consultas externas, pero aún así se mantuvo en una clase funcional avanzada de la New York Heart Association. De hecho, ingresó al cabo de 6 meses por un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca y en ese momento decidimos realizar un ecocardiograma transtorácico con un poquito más de cariño. Lo que vimos es que la paciente tenía una válvula aórtica muy engrosada, calcificada, con una apertura visualmente disminuido. Este es su ventrículo izquierdo que a pesar de tener una fracción de eyección normal para lo que consideran las guías de estenosis aórtica, estaba algo disminuido, estaba en torno al 52%. Y estos fueron los parámetros de severidad de su estenosis aórtica. Tenía una velocidad de 3,5, un gradiente medio de 29, el área era de 0,7 centímetros cuadrados y la ratio de velocidades era de 0,22. El volumen eyectivo también estaba disminuido en este caso, era de 32 mililitros por metro cuadrado y tenía datos de hipertensión pulmonar y de presiones telediastólicas elevadas del ventrículo izquierdo, con una relación E' igual a 31. La fracción de eyección era limítrofe y el strain global longitudinal estaba disminuido. Así pues, esta paciente también estaría etiquetado dentro de este grupo de pacientes de bajo flujo y bajo gradiente, como habían sido inicialmente los dos anteriores. En esta paciente también le solicitamos un ecocardiograma transesofágico y lo que comprobamos es que el área por planimetría tridimensional estaba en torno a 0,6-0,7 centímetros cuadrados y el área valvular corregida por ecuación de continuidad era de 0,64 centímetros cuadrados. En esta paciente, dado que estamos realizando un estudio mediante cardioresonancia y tenía una fracción de eyección pues algo deprimida, le solicitamos una cardioresonancia magnética y lo que vimos es que tenía un ventrículo izquierdo bastante hipertrófico con una fracción de eyección ligeramente disminuida del 50%. El estudio de realce tardío mostró depósito patológico con contraste heterogéneo en los segmentos septales basales
y lateral basal, y el estudio de secuencias de T1 mapping nativo demostró que los tiempos T1 estaban alargados también a nivel del septo y la pared lateral basal, y el volumen extracelular era del 31%, con un hematocrito del 40%, que estaría bastante incrementado, ¿no? Esto nos diría que la presencia de fibrosis miocárdica difusa era elevada en esta paciente. También se atrevieron a calcular el área valvular por planimetría, que era de 0,7 centímetros cuadrados. Así pues, esta paciente al final fue etiquetada de estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente con fracción de eyección normal o limítrofe. Se le realizó una intervención con una TAVI porque las PCR salieron pues bastante disminuidas, era una paciente bastante obesa y realmente pues ahora la paciente está bien, está estable y al cabo de casi un año pues no ha vuelto a ingresar por eventos ni insuficiencia cardíaca y ha recuperado una clase funcional pues más normal para su edad y su estado. La fracción de eyección considerada por las guías para establecer que una estenosis aórtica tiene una fracción de eyección reducida es el 50%, pero todos aquellos que nos dedicamos a las valvulopatías sabemos que esto es algo bajo, ¿no?, para esta patología. De hecho, existen bastantes estudios que han determinado que los pacientes que tienen una fracción de eyección por debajo del 60%, como es en este caso, publicado pues en el año 2015, tiene una mortalidad bastante similar a los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, ¿no? Así pues, parece ser que cuando no tenemos fracciones de eyección supranormales, que sería en torno al 60%, los pacientes con estenosis aórtica tienen un peor pronóstico. La caracterización tisular mediante cardioresonancia magnética ha demostrado que la presencia de realce tardío con gadolinio y el aumento del volumen extracelular, que nos da información sobre la fibrosis miocárdica difusa, se han identificado en pacientes que tienen fracción de eyección normal. Así pues, una cosa es tener fracción de eyección normal y otra cosa es tener un miocardio normal, ¿no?, que en estos pacientes pues parece ser que no es así. De hecho, la presencia de realce tardío con gadolinio se ha asociado de forma muy potente con la mortalidad en esta población y hay algunos estudios que se evalúan estos pacientes con secuencias de T1 mapping que también han demostrado que los pacientes que tienen más fibrosis miocárdica difusa también tienen un peor pronóstico. De hecho, no podemos hacer una cardioresonancia a todos nuestros pacientes con estenosis aórtica, ¿no?, porque esto conllevaría pues, a hundir, ¿no?, el sistema sanitario, pero tenemos otra técnica que evalúa la disfunción miocárdica subclínica, que es el strain global longitudinal. El estudio de la deformación miocárdica es una herramienta que se utiliza en otras áreas de la cardiología, como son la cardiooncología o la insuficiencia cardíaca, y ha demostrado ser muy útil para detectar realmente los pacientes que tienen un peor pronóstico, ¿no? Aparte, es una herramienta que tiene una variabilidad inferior a lo que es el cálculo de la fracción de eyección por el método de Simpson. Este metaanálisis, que fue muy interesante, que incluyó 1000 pacientes con estenosis aórtica y que tuvo una baja heterogeneidad entre los estudios, demostró que el riesgo de muerte en los pacientes con estenosis aórtica y fracción de eyección normal que tuvieron un strain global longitudinal inferior al menos 14,7%, tuvieron un riesgo de mortalidad mucho más aumentado que los pacientes que tuvieron un strain global longitudinal pues, por encima de este valor, ¿no? La probabilidad de muerte fue hasta 2,5 veces superior que los pacientes que tenían un strain más normal. Y de hecho, esta relación entre el strain y la mortalidad se mantuvo incluso en los pacientes que tenían una fracción de eyección normal, superior al 60%, ¿no? Por lo tanto, pues esta técnica sí que debería ser utilizada en nuestro día a día. Ahora, en el momento actual nos lleva más de 2 minutos, ¿no?, realizarlo, y realmente nos puede aportar información pronóstica muy importante en este tipo de pacientes. Y para concluir, pues recordarles que tanto la velocidad máxima como el gradiente medio en el contexto de fracción de eyección normal son parámetros robustos, ¿no?, y que en la mayoría de las situaciones son suficientes para establecer que una estenosis aórtica es severa. Aún así, tenemos que recordar que cuando la fracción de eyección es disminuida, pues estos parámetros no son tan útiles. El área valvular aórtica es una medida de cuantificación muy útil cuando el gasto cardíaco varía, ¿no?, está aumentado o disminuido, pero tiene algunas limitaciones que debemos conocer. Aún así, no podemos dejarla de utilizar porque es uno de los parámetros que se han utilizado de forma importante en muchos estudios, pero no debemos utilizarlo nunca de forma aislada. Por lo tanto, absténganse de operar a pacientes que únicamente tienen un área por debajo de siendo los otros parámetros pues poco concordantes, ¿no? Yo creo que debemos estudiar un poco más al paciente y aplicar alguna otra técnica de imagen. El índice adimensional ha demostrado mejorar mucho la capacidad para predecir eventos y mortalidad en esta entidad, ¿no?, y no tiene en cuenta el tracto de salida, que es la principal fuente de errores de medida
cuando evaluamos la estenosis aórtica. El grado de calcificación valvular es muy fácil de obtener y también puede ayudarnos mucho en el diagnóstico de casos que tienen datos discordantes, y recordar también que las herramientas como el strain, la resonancia cardíaca, el RAC tardío o las secuencias de T1 mapping son la clave para detectar pacientes que pueden tener disfunción miocárdica subclínica y por lo tanto están en riesgo mayor de sufrir eventos o de fallecer. Pues muchas gracias por su atención. Gracias, Laura. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, pero antes quería recordar que pueden enviar las preguntas que tengan al chat que está habilitado en la propia página donde se transmite en directo las sesiones. Yo voy a hablaros ahora sobre la insuficiencia mitral, evaluación de mecanismos y severidad, cirugía, cuándo y cómo, intentando explicarlo pues con casos clínicos. Antes de nada, recordar que no podemos hablar de insuficiencia mitral si no nos acordamos de cómo es la válvula mitral, ¿no? Recordar que tiene un velo mitral anterior, un velo mitral posterior, y que no solamente nos fijamos en la válvula en sí, sino también en las cuerdas tendinosas y en los músculos papilares que se anclan a la cavidad ventricular, que es fundamental para la normal función valvular. En cuanto a la etiología de la insuficiencia mitral, podemos distinguir dos grandes grupos, que es la insuficiencia mitral primaria u orgánica, donde el problema está en la propia estructura de la válvula, y insuficiencia mitral secundaria o funcional, cuando la estructura valvular es normal, pero lo que se produce es una distorsión tanto en las dimensiones o en la función del ventrículo izquierdo que provoca que la válvula mitral no cierre o no funcione adecuadamente. Dentro de la insuficiencia mitral primaria u orgánica distinguimos bastantes tipos. La valvulopatía degenerativa, como es el caso del prolapso valvular, la valvulopatía reumática, como podéis ver en el vídeo de arriba a la derecha, la endocarditis infecciosa, las valvulopatías congénitas, donde el clef mitral cobra un papel importante, y la calcificación del anillo mitral, que también puede favorecer la aparición de insuficiencia mitral. Dentro de la clasificación de la insuficiencia mitral degenerativa, únicamente recordar que el prolapso valvular mitral hablamos de él cuando el punto de coaptación cae por debajo del anillo de la válvula. Entonces es cuando hablamos de prolapso. Hablamos de flail cuando se produce una eversión de una de las cuerdas, normalmente por cuerda rota, hacia la aurícula izquierda. Sin embargo, la enfermedad de Barlow lo que vemos es mucho tejido, un tejido redundante y mixoide, con una válvula pues, muy redundante. Dentro de la insuficiencia mitral secundaria o funcional podemos distinguir dos tipos. Una, que es la que habitualmente llamamos insuficiencia mitral isquémica, que se debe a infarto o a discinesia de la pared inferolateral. En lo que se produce es un tenting asimétrico. El tenting es la morfología en triángulo en tienda de campaña que se forma entre el punto de coaptación de los velos, que en pacientes con patología en el ventrículo se desplaza hacia el ápex, y el anillo, esa forma de tienda de campaña tan característica. En caso de infarto, por ejemplo, de la pared inferolateral, lo que se produce es un tenting asimétrico, porque una zona tira más que otra, y por tanto la regurgitación va a ser habitualmente hacia la pared posterior. Mientras que en caso de miocardiopatía dilatada o en infartos anteriores muy extensos, el tenting que se produce es simétrico y la regurgitación va a ser central. Este es, por ejemplo, el caso que vemos aquí. Es un paciente con una miocardiopatía dilatada, claramente veis cómo el ventrículo está dilatado y disfuncionante, y se produce una insuficiencia mitral importante y central. Atendiendo al mecanismo de la insuficiencia mitral, hemos visto la etiología. Viendo el mecanismo ahora de la insuficiencia mitral, lo más utilizado es la clasificación de Carpentier. Esta clasificación es muy útil y lo que se fija es en cómo es la movilidad de los velos. En el tipo 1, la movilidad de los velos es normal y habitualmente se produce como consecuencia de una dilatación del anillo mitral. En el tipo 2, la movilidad es excesiva, que es el caso, por ejemplo, del prolapso mitral. En el tipo 3A, lo que vemos es una restricción al movimiento tanto en sístole como en diástole, que es lo típico de la enfermedad valvular reumática. Mientras que en el tipo 3B, como hemos visto en el caso anterior, pues únicamente se produce una restricción al movimiento sistólico, que es lo típico de la miocardiopatía dilatada.
Para evaluar la severidad de la insuficiencia mitral, las guías de práctica clínica pues recomiendan tener en cuenta una serie de parámetros, ¿no? No nos fijamos únicamente en una cosa, sino es un sumatorio de cosas, por así decir, medidas cualitativas, medidas semi-cuantitativas y medidas cuantitativas. Para ver cómo aplicar estas medidas en un paciente concreto, os voy a presentar ahora un caso clínico. El primer caso clínico es una mujer de 82 años, hipertensa y dislipémica, que es remitida a las consultas de cardiología porque se queja de palpitaciones y disnea con esfuerzo en los últimos 2 o 3 meses. La exploración física lo único que destacaba era un soplo holosistólico en ápex y en el electrocardiograma, como podéis ver aquí, la paciente se encontraba en ritmo sinusal. El cardiólogo que la ve en la consulta pues solicita, como es lógico, un ecocardiograma que podemos ver aquí. Las imágenes en 2D nos permiten fijarnos en nuestro primer parámetro a tener en cuenta, que es cuál es la morfología de la válvula. Pues podéis ver aquí que es una válvula mitral, como veis en el paraesternal eje largo, con un velo posterior ligeramente calcificado, y si hacemos zoom sobre la válvula vemos como parece que hay una imagen que sugiere un prolapso del velo posterior, incluso una pequeña estructura que quiere vertir hacia la válvula, hacia la aurícula izquierda. Fijándonos en la imagen de 4 cámaras, vemos como llama la atención que la aurícula izquierda está dilatada y que el ventrículo izquierdo tiene una función importante, una función que podríamos llamar hiperdinámica. Se ve claramente en la imagen de zoom cómo existe ese prolapso de la válvula, con una imagen que nos sugiere que puede haber una cuerda rota. Por tanto, estaríamos en la columna de severa, porque la presencia de un flail valve nos debe hacer pensar, nos debe indicar severidad, ¿no? En cuanto al color, pues vemos claramente cómo se produce un jet de insuficiencia mitral muy excéntrico que pega a tener un prolapso valvular del velo posterior, y ese jet alcanza el techo de la aurícula, que es otro de los criterios que se consideran de severidad, cuando vemos lo que llamamos un efecto Coanda, ¿no? hasta abajo de la aurícula. En cuanto a a otros parámetros, como es el Doppler continuo, el hecho de tener un jet que ocupa toda la sístole, como podemos ver aquí, incluso con una morfología triangular, también nos debe hacer pensar que se trata de una insuficiencia mitral severa. Fijándonos más en los parámetros semicuantitativos, pues tenemos en cuenta varios. El flujo mitral con una onda EA mayor de 1,5 es un dato de severidad, y la medida de la vena contracta, que es la anchura, es muy útil. Es una medida fácil de realizar y que nos ayuda mucho en la práctica habitual. Una vena contracta por encima de 7 sugiere severidad. El flujo en las venas pulmonares, como veis abajo, evidentemente en nuestro paciente no se podía ver, hay muchas veces que es muy difícil verlo, pero debemos recordar que la inversión del flujo sistólico en venas pulmonares también es un dato de severidad. En cuanto a los parámetros cuantitativos, pues lo más utilizado sin duda es el método de área de convergencia proximal, o el famoso método PISA, que nos permite cuantificar y estudiar el orificio regurgitante y posteriormente también el volumen regurgitante. Hay que tener en cuenta que este parámetro tiene en cuenta el radio PISA, como podemos ver en la imagen de color, que es esa imagen de mi esfera desde la válvula hasta donde cambia el color cuando bajamos la línea de base. Entonces, al ser un radio, pues estamos elevando al cuadrado, es decir, que estamos asumiendo que se trata de una hemisfera, ¿no? Todos los PISAs, y esto no siempre es así, como veremos. Entonces, en nuestro paciente en concreto, pues el orificio regurgitante fue de 0,6 con un volumen regurgitante de 80 mililitros, que claramente es una insuficiencia mitral muy severa. Como os decía, este método lo que hace es asumir que se trata de una hemisfera, y eso nos puede generar problemas, o nos puede hacer que infraestimemos la severidad de algunas insuficiencias mitrales, fundamentalmente en caso de que sea un orificio elíptico, como puede suceder en la insuficiencia mitral funcional. Además de valorar, como hemos visto ahora, los parámetros de severidad de la válvula mitral, es muy importante cuando nos enfrentamos a una insuficiencia mitral tener en cuenta no solamente la válvula, como decía antes, sino sus estructuras de alrededor, los diámetros y la función ventricular izquierda, cómo está la aurícula izquierda y cuánta hipertensión pulmonar tiene mi paciente. Este paciente tenía una insuficiencia tricúspide moderada, con una presión pulmonar también elevada, rozaba lo moderado, y la función ventricular era muy buena, como podéis ver, y los diámetros no estaban dilatados. ¿Qué hacemos con esta señora, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia mitral? Pues las guías de práctica clínica
son bastante claras en este contexto. Es una paciente con una insuficiencia mitral severa y sintomática, pues claramente tiene indicación 1 de cirugía. ¿Cuándo más debemos pensar en la cirugía aunque mi paciente no esté sintomático, o sea, en pacientes asintomáticos? Pues cuando tenemos datos de disfunción ventricular, ya sea por dilatación con un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor a 45 milímetros o por disfunción, que consideramos que una fracción de eyección por debajo de 60 ya es disfunción ventricular en un paciente con insuficiencia mitral que tiene sobrecarga. Asimismo, debemos considerar la cirugía en pacientes que se encuentren asintomáticos y que no cumplan estos criterios de disfunción ventricular cuando desarrollan fibrilación auricular, y esta es como consecuencia de la IM, o cuando tienen hipertensión pulmonar al menos moderada. Tener en cuenta que las guías del año 2017 recalcan que esta cifra de presión pulmonar debe ser confirmada mediante un estudio invasivo, o sea que yo tengo un paciente con todo bien, por así decir, y solo hipertensión pulmonar de 50 y tantos en el eco, debo hacer un cateterismo para confirmar esa presión, porque a veces es verdad que en el ecocardiograma tendemos a sobreestimar la presión pulmonar. Esta paciente, la paciente anterior, pues está pendiente actualmente de cirugía y será intervenida en los próximos días. El siguiente caso clínico es una mujer de 61 años, dislipémica y con sobrepeso, que se encuentra asintomática, que también le auscultan un soplo de insuficiencia mitral y la mandan a la consulta. Se pide un eco, que la eco, no os la voy a enseñar, pero tiene mala ventana transtorácica, un jet muy excéntrico, y directamente se solicita un eco transesofágico. Quiero intentar demostrar aquí un poco cuáles las ventajas importantes que tiene la ecografía transesofágica en la valoración de la insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque nos permite entender mejor la anatomía de la válvula mitral, valorar la severidad de la lesión y especialmente, como vemos en esta paciente, en caso de mala ventana, y el eco 3D en concreto nos permite hacer una visualización directa de lo que llamamos la vista del cirujano, que ahora veremos, y es muy útil porque es muy intuitivo y además es muy importante de cara a valorar la reparación mitral, que como sabéis, siempre que se pueda la insuficiencia mitral hay que intentar repararla. Esto está en las guías y es muy evidente, y cada vez la tendencia es a intentar reparar lo más posible. Las guías pre y durante el intervencionismo percutáneo, pues también nos resulta útil el eco transesofágico y el eco 3D. Entonces esta paciente, como veis, pues tenía claramente una imagen de cuerda rota. Veis como el transesofágico mejora mucho en general la imagen, ¿no? Vemos un ventrículo que nos impresiona un poco dilatado, una aurícula izquierda grande y una imagen de un jet muy excéntrico, ¿no? Que se tumba y que genera una regurgitación importante. Aquí es donde vemos cómo se ve la vista del cirujano. Esta es la imagen en 3 dimensiones que nosotros obtuvimos. Es como si tú miraras, por así decir, la válvula desde dentro de la aurícula izquierda, de tal manera que nosotros colocamos y ponemos la aorta arriba, como podéis ver aquí. Esto sería la aorta y en mi paciente ahí estaría la aorta. Me queda el velo mitral anterior justo por debajo y el velo mitral posterior pues abajo del todo, ¿no? De tal manera que ahí yo puedo ver todos los festones, los unos que serían más laterales, más cercanos a la orejuela, los doses que serían los mediales y los treses los centrales y los treses que serían los más mediales. Pues veis claramente como este paciente tenía un prolapso valvular de P2 con una imagen de cuerda rota. Además, el eco transesofágico nos resulta útil también en cuanto al color, para caracterizar el área de la vena contracta. Nos permite no hacer asunciones geométricas, sino poder cuantificar directamente cuál es el área de esa vena contracta, y esto también resulta importante. Entonces, esta mujer, digamos que la foto final es una mujer de 61 años asintomática, con una insuficiencia mitral severa en relación a prolapso de P2, con imagen de cuerda rota, una aurícula izquierda dilatada, un diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo de 43 milímetros, función ventricular normal, sin hipertensión pulmonar y en ritmo sinusal. ¿Qué hacemos con ella? Pues las pacientes con flail leaflet, hay varios estudios que son en los que se basan las guías clínicas, que ya son antiguos. Donde miran cómo me fijo en el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo. Aquellos pacientes con un diámetro telesistólico por encima de 40 milímetros que tenían flail valve tenían peor supervivencia que aquellos que tenían un diámetro por debajo de 40, o sea que ya el ventrículo empezaba a dilatarse. Y en cuanto a la aurícula izquierda, este otro estudio predice que hubo más eventos en pacientes con insuficiencia mitral cuando la aurícula tenía ya un volumen importante, como es por encima, se da el punto de corte de 60 mililitros por metro cuadrado, frente a volúmenes inferiores.
Por eso, las guías de práctica clínica actualmente recomiendan la cirugía en el paciente asintomático con buena función ventricular cuando el diámetro telesistólico está entre 40 y 44 y existen algunas de estas circunstancias, que tengan un flail o que tenga una dilatación auricular importante por encima de 60 mililitros metros cuadrados. Pero es muy importante tener en cuenta que esto no vale para cualquiera, sino que tiene que ser únicamente en pacientes donde el riesgo quirúrgico es bajo, donde las posibilidades de reparación son altas o muy altas, extremadamente altas, y hechos en un centro con experiencia, ¿no? Esos son los pacientes a los que yo puedo someter a una reparación, diríamos, precoz. Eso fue lo que hicimos con esta paciente y el resultado, la verdad, que ha sido bueno y ella está bien y el ventrículo está bien y actualmente no tiene insuficiencia mitral. Pasando ahora a algún caso clínico sobre insuficiencia mitral secundaria, recordar únicamente que los criterios de severidad son un poco diferentes. Acordaros que en la insuficiencia mitral primaria hablábamos de un ERO de 40 o 0,4 y de un volumen regurgitante de 60, mientras que en la insuficiencia mitral funcional se baja a 0,2 y a 30 mililitros, ¿de acuerdo? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Vemos este caso clínico, es un varón de 76 años, hipertenso, dislipémico y exfumador, EPOC moderado, con fibrilación auricular permanente y con historia de cardiopatía isquémica crónica de muy larga evolución. Su enfermedad de 3 vasos debuta en el año 93, donde se realizó una revascularización quirúrgica. Posteriormente ha tenido episodios de angina infarto NOCU que requirieron revascularización percutánea en el año 2008. La fracción de eyección actual era en torno al 30% y tuvo una TV no sostenida que precisó el implante de DAI en el año 2012. Este paciente tiene un deterioro progresivo de su clase funcional en los últimos años, con ingresos frecuentes por descompensación de insuficiencia cardíaca, hasta estar actualmente en clase funcional 3 de la NIJA a pesar de tratamiento médico óptimo. Este es su electrocardiograma, donde veis que está en fibrilación auricular con una respuesta ventricular controlada. Este es el ecocardiograma que se realizó, el último ecocardiograma. Veis que tiene una cicatriz inferior lateral, mala función ventricular y una insuficiencia mitral significativa. Se cuantificó con un ORE de 0,32 centímetros cuadrados, la fracción de eyección era del 30%, un volumen auricular de 49 mililitros por metro cuadrado y una hipertensión pulmonar muy importante. Por tanto, tenemos un paciente con insuficiencia mitral severa de etiología isquémica y mecanismo funcional, un tipo 3B de Carpentier, con disfunción sistólica severa de etiología isquémica, con hipertensión pulmonar severa y en mala clase funcional con ingresos a pesar de tratamiento médico óptimo. ¿Qué hacemos con el paciente con insuficiencia mitral secundaria? Aquí las cosas son más discutidas. Está bastante claro que si mi paciente tiene indicación de cirugía de revascularización, pues entonces abordo la insuficiencia mitral, tanto si está asintomático, tanto si la fracción de eyección está por encima del 30% con una indicación 1, como por debajo si tiene una opción de revascularización. Pero, ¿qué pasa con mi paciente que no voy a revascularizar, como es el caso que presento ahora mismo? Pues me tengo que fijar fundamentalmente en la fracción de eyección. Y en el riesgo quirúrgico. Si tengo una fracción de eyección por encima del 30% y un riesgo quirúrgico bajo, se puede plantear el tratamiento quirúrgico. Mientras que si la fracción de eyección la disfunción ventricular es muy mala, por debajo del 30%, rondando el 30%, y el riesgo quirúrgico de mi paciente se estima en el Heart Valve Team, ¿no? Siempre hablan de la importancia de tomar las decisiones consensuadas, pues entonces se pueden considerar estos tratamientos percutáneos como es el MitraClip, ¿no? Nosotros a este paciente se le realizó este ecotransesofágico donde se confirma la severidad de la insuficiencia mitral y optamos por implantar un dispositivo MitraClip, que como sabéis es un dispositivo que lo que pretende es imitar un poco la técnica de Alfieri en el sentido que reduce la insuficiencia mitral a costa de poner un clip que genera 2 orificios en vez de uno grande. Además de la indicación de clip, no solamente se basa en la situación clínica, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino que también hay que cumplir una serie de parámetros anatómicos. Fundamentalmente es mejor si el prolapso, si la patología está fundamentalmente es central,
si la válvula no es calcificada, si no tiene una válvula estenótica, lo cual sería imposible además cerrarla más. Y luego hay una serie de parámetros de coaptación que, bueno, pues hay que tener en cuenta. Este paciente en concreto sí que se consideró apto para CLIP y se implantó un dispositivo que, como veis, tuvo un resultado óptimo, reduciéndose la insuficiencia mitral de una forma muy importante. Y quería traeros esta imagen para que veáis una vez más cómo en la anatomía valvular en 3D nos resulta muy visual ver cómo queda la válvula abierta sin el clip y cómo quedan los dos orificios con el clip puesto. Como conclusión, es decir que la insuficiencia mitral orgánica es una enfermedad valvular, mientras que en la insuficiencia mitral funcional el problema está en el ventrículo y esto afecta de forma secundaria a la válvula mitral. El ecocardiograma es la herramienta fundamental que permite valorar el mecanismo y la severidad. Para la valoración de la severidad es necesario integrar parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. La insuficiencia mitral primaria, para indicar intervención sobre la válvula mitral, además de la situación clínica del paciente, debemos valorar el ventrículo, la aurícula izquierda, la presencia de fibrilación auricular e hipertensión pulmonar, que la cirugía de reparación mitral debe ser de elección siempre que sea posible, que la indicación de intervención únicamente sobre la válvula mitral en el paciente con IM funcional es más controvertida y está claro que las técnicas percutáneas son una alternativa segura y creciente, sobre todo a raíz de los últimos estudios que han salido en este subgrupo de pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues como recordaros que las preguntas las podéis hacer en el chat que está habilitado en la página web y pasamos en la página de las sesiones y pasamos ya a la doctora Vanessa Moñivas de Puerta de Hierro, que nos va a hablar sobre la insuficiencia tricúspide severa, cuándo hay que intervenir, explícamelo con casos clínicos. Muchas gracias. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo debemos evaluar en el laboratorio de imagen cardíaca la insuficiencia tricúspide, por qué necesitamos reparar la válvula tricúspide, qué hacemos en el día a día para el screening tanto en el eco transtorácico como en el ecocardiograma transesofágico y posteriormente vamos a hacer una pequeña revisión sobre la identificación de posibles candidatos a la terapia transcatéter. Sabemos que la insuficiencia tricúspide es una patología muy frecuente, hasta 1.600.000 en Estados Unidos, con insuficiencia tricúspide mayor de grado 2. Esto supone una prevalencia muy elevada de la enfermedad. Como pueden ver, aumenta a medida que aumenta la edad de la población. Tenemos una población que con el tiempo cada vez envejece más y por lo tanto la insuficiencia tricúspide va a ser cada vez más frecuente en nuestra población y va a ser un auténtico problema de salud pública. Entre los 65 y 75 años está en torno al 1% su prevalencia, como pueden ver en este estudio, y en pacientes más mayores de unos 75 años hasta el 4%. Por lo tanto, si ven en el gráfico de arriba de la derecha, con respecto a las valvulopatías izquierdas, representa casi a un 25% de las mismas, por lo tanto va a ser una patología tan frecuente como la estenosis aórtica, hasta un 0,55% de la población, siendo un poquito más prevalente en mujeres que en varones. Para introducirnos en el tema voy a presentar la paciente. Es una mujer de 74 años con una cardiopatía valvular reumática por insuficiencia mitral severa. Se le puso una prótesis mitral mecánica en el año 2009 y posteriormente requirió recambio de la prótesis por disfunción de la misma, por una trombosis, un año después. Desde el año 2010 hasta el año 2017 la enferma permanece asintomática. A partir del año 2015 va desarrollando poquito a poco insuficiencia tricúspide y desde hace un año empieza con insuficiencia cardíaca crónica, grado funcional que va avanzando, pasa a grado funcional 3 y el año pasado presenta 2 ingresos por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular crónica y una miopatía muy importante en los miembros inferiores. Como pueden ver en la placa de tórax, tiene predominio de las cavidades derechas con un aumento de la aurícula y del ventrículo derecho. En cuanto a la analítica, cabe destacar que la función renal es normal, ya vemos un poquito de alteración de las enzimas de colestasis y un NT-proBNP elevado. En el cateterismo derecho, las presiones pulmonares no están elevadas y no existen datos de aumento de la presión capilar pulmonar.
La paciente se presenta en el jardín para valorar posibles opciones terapéuticas, presenta un score elevado de 8% y se plantea para valorar posibles alternativas de tratamiento. Aquí les muestro su ecocardiograma, pueden ver una aurícula derecha severamente dilatada, un ventrículo derecho que está dilatado, aunque todavía tiene la función preservada, la prótesis mitral es normal y la función del ventrículo izquierdo es normal. La insuficiencia tricúspide, como veremos más adelante, cumple datos de severidad, tiene una vena contracta de 12 milímetros y tiene flujo reverso en las venas suprahepáticas. Por lo tanto, estamos seguros de que la insuficiencia tricúspide es severa. ¿Cómo vamos a evaluar la insuficiencia tricúspide en cualquier paciente en nuestra rutina del día a día? Primero vamos a asegurar, a confirmar que es severa, posteriormente vamos a estudiar cuál es el mecanismo y en tercer lugar vamos a evaluar la función derecha y las presiones pulmonares. En cuanto a la etiología, la insuficiencia puede ser de dos causas, orgánica o funcional. Orgánica es cuando existe un daño de los velos tricúspides, como por ejemplo puede ser en la endocarditis o como puede ser en una anomalía congénita, y funcional es cuando es secundaria a otra causa. En cuanto a la cuantificación de la insuficiencia tricúspide, las guías nos recomiendan parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos, y todos estos parámetros están basados en los estudios que conocemos de la válvula mitral y le hemos asignado estos puntos de corte que son prácticamente los mismos que para la válvula mitral, y es lo que hacemos cuando cuantificamos una válvula tricúspide. Bien, sin embargo, en la cuantificación tenemos que ir un poquito más allá, porque aquí vemos estos dos pacientes, ambos tienen insuficiencia tricúspide severa, tienen un color importante que llega casi hasta el techo de la aurícula derecha, pero el paciente de la izquierda y el paciente de la derecha podemos ver a simple vista que no son iguales, ¿no? El paciente de la derecha tiene un gap de coaptación, un defecto de coaptación muy amplio, con una retracción muy importante de los velos tricúspides, y la vena contracta es más del doble que en el paciente de la izquierda. Siendo los dos severos, está claro que no es la misma la severidad de un paciente que la de otro. Esta es una nueva clasificación que ha surgido hace 2 años, en los que se gradúa la insuficiencia tricúspide en 2 grados más, en masiva y torrencial, basada en la medida de la vena contracta y del orificio efectivo regurgitante. Los puntos de corte son los que se muestran en la tabla, y esta clasificación nos permite evaluar la severidad de nuestros pacientes. Esta clasificación ha sido creada tras iniciarse el tratamiento transcatéter, porque se ha visto que muchos pacientes mejoran mucho clínicamente tras el tratamiento sin mejorar la insuficiencia tricúspide en un grado como puede pasar como en la válvula mitral, que a veces pasamos de grado 4 a grado 1, pues en la insuficiencia tricúspide a veces si pasamos de una insuficiencia torrencial a una insuficiencia severa es suficiente para que el paciente con insuficiencia tricúspide mejore los síntomas de congestión de manera muy importante. Por lo tanto, va a ser muy importante actualizar esta clasificación en todos los laboratorios de imagen cardíaca y introducirla en la práctica clínica y en la mente de los clínicos de cardiología. Además, esta clasificación se ha visto que tiene utilidad pronóstica. Como pueden ver, los pacientes con insuficiencia tricúspide masiva y torrencial tienen un peor pronóstico que los pacientes con insuficiencia tricúspide severa. Por lo tanto, vamos a tener que apoyarnos también en ella para tomar las decisiones en nuestros pacientes. En cuanto a la etiología, tenemos etiología primaria, como hemos dicho previamente, que puede ser congénita o orgánica por afectación de los velos, como por ejemplo en el síndrome carcinoide, o por daño de un marcapasos, o secundaria distinta a distintas causas. En cuanto a la enfermedad subyacente en la insuficiencia tricúspide secundaria, la causa más frecuente es la cardiopatía izquierda, por prótesis del lado izquierdo, como prótesis mitrales. Otra causa sería la insuficiencia tricúspide por disfunción ventricular del lado izquierdo. Luego tendríamos la hipertensión pulmonar, que también sería una causa frecuente, o la disfunción del ventrículo derecho por cualquier causa que afecte al ventrículo derecho, como por ejemplo un infarto de ventrículo derecho. Una causa menos frecuente, pero que está hoy en día muy en boga, es la idiopática, que es cuando no encontramos ninguna causa, pero que representa hasta el 10% de los pacientes. Son mujeres añosas y normalmente en fibrilación auricular, y lo que encontramos fundamentalmente es una aurícula derecha dilatada y una dilatación importante del anillo tricúspide.
De acuerdo a las anomalías morfológicas, vamos a poder encontrar una retracción importante de los velos tricúspides, un desplazamiento de los músculos papilares, dilatación y disfunción del ventrículo derecho, bien medido por ecocardiograma o por resonancia cardíaca, y una dilatación del anillo tricúspide. Volvemos a nuestra paciente, como hemos presentado anteriormente. Es fundamental la evaluación del ventrículo derecho, tanto del grado de hipertensión pulmonar, que lo vamos a obtener con el Doppler. Esta paciente, como pueden ver, no tiene hipertensión pulmonar, así como de la morfología y función del ventrículo derecho. Es fundamental tomar una vista centrada en un plano denominado focus view, que es centrado en el ventrículo derecho, en el que podemos ver perfectamente delimitada la pared libre del ventrículo derecho y el apés del ventrículo derecho para realizar las mediciones. Vemos que tenemos un ventrículo derecho severamente dilatado con un anillo tricúspide dilatado. El punto de corte que refieren las guías es por encima de 40 milímetros, es un punto de corte muy importante en los pacientes que van a ser sometidos a cirugías izquierdas. Debemos recordar este punto de corte, debemos darlo siempre en nuestros ecocardiogramas, ya que cualquier paciente que va a ser sometido a un recambio valvular mitral debemos valorar el anillo y si está dilatado la intervención estará indicada. En nuestro paciente el anillo estaba dilatado y existía una disfunción leve del ventrículo derecho. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta no solamente la ecografía, sino también los síntomas del paciente. Vamos a tener que graduar la insuficiencia tricúspide, tener en cuenta el remodelado del anillo, el tenting de los velos, así como el remodelado del ventrículo derecho. Todo esto en su conjunto nos va a dar la idea de cómo está nuestro paciente. Sabemos que la insuficiencia tricúspide es un predictor independiente de mal pronóstico. En estudios antiguos, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, la insuficiencia tricúspide moderada y severa tiene peor pronóstico, según este estudio, y en un estudio más reciente de la Clínica Mayo, en el gráfico de la derecha del año pasado, en pacientes con disfunción ventricular izquierda, pueden ver que los pacientes, a medida que aumenta el grado de insuficiencia tricúspide, empeora el pronóstico y, muy importante, de forma independiente a la presión pulmonar y a la función del ventrículo derecho. Este es un estudio muy importante porque muchos estudios previos más pequeños o de menor tamaño nos daban información contradictoria y creían que la insuficiencia tricúspide era un factor confusional y que el pronóstico venía dado por la hipertensión pulmonar o por la disfunción del ventrículo derecho. Estos estudios ponen de manifiesto que la insuficiencia tricúspide es una entidad en sí misma y que desde luego que tiene muy mal pronóstico. Por otra parte, sabemos que la cirugía de la válvula tricúspide, la cirugía aislada de la válvula tricúspide, tiene una mortalidad que no es desdeñable, entre el 8 y el 10%, dependiendo de las series. Y además, en esta revisión reciente que les muestro del año pasado, se realiza un análisis por parejas, un propensity score de 62 parejas de pacientes en los que se les sigue con tratamiento médico o con tratamiento quirúrgico, o bien reparación o prótesis, y el objetivo es mortalidad por cualquier causa, y como pueden ver, las curvas prácticamente se superponen. Por lo tanto, este es el primer estudio que arroja información de este tipo, y vemos que en este tipo de pacientes realmente los pacientes no se benefician de la cirugía con respecto al tratamiento médico. ¿Cuál es el protocolo de screening que utilizamos en el día a día para evaluar a estos pacientes? Pues lo más fácil en principio es realizar un ecocardiograma transtorácico, y son 4 las ventanas recomendadas, que son las ventanas ecocardiográficas que utilizamos en el día a día. El plano de 4 cámaras visto desde el apes del ventrículo derecho, siempre centrando la imagen yendo un poquito más lateral hacia la axila para centrar el ventrículo derecho en el centro de la imagen. Recomendamos utilizar siempre la herramienta comparar color para tener información anatómica y funcional en el mismo tiempo. El plano del inflow del ventrículo derecho para ver 2 cámaras de ventrículo derecho, el eje corto para tener la vista de los grandes vasos y la válvula tricúspide al lado izquierdo, y una vista subcostal. Esos son los 4 planos que se recomiendan. Dentro de estos 4 existen pequeñas variaciones dependiendo de la angulación de nuestra mano en sentido anterior o posterior. Podremos ver el velo tricúspide anterior o el velo tricúspide posterior, pero estos son los 4 planos básicos.
En cuanto al ecocardiograma transesofágico, va a ser necesario en determinados pacientes cuando vayamos a plantear una intervención transcatéter. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver muy bien la anatomía y muchas veces estos pacientes tienen prótesis que van a dificultar la visualización y la realización del procedimiento y es fundamental que tengan buena ventana acústica. Esta es nuestra paciente. El primer plano que chequeamos habitualmente es una vista de 4 cámaras. De nuevo centramos el ventrículo derecho en el centro de la imagen, siempre con imagen comparando el color. El segundo plano sería un plano bicomisural de la válvula tricúspide, que sería algo parecido a lo que hacemos cuando evaluamos la válvula mitral. Hemos asimilado la técnica y lo que hacemos es que vemos desde la comisura anteroseptal hasta la comisura posteroseptal en toda su extensión la válvula tricúspide extendida. Esta vista va a ser muy útil porque la vamos a poder barrer mediante la herramienta X-plano, se correspondería a la barra azul, y el plano de la derecha nos enseñaría su plano ortogonal, de tal manera que si nosotros pasamos la barra azul cerca de la aorta, en la vista de la derecha vamos a ver el velo septal contra el velo anterior y lo mismo posteriormente lo vamos a realizar con color. Esto nos va a dar una información anatómica muy exacta para saber si nuestro jet de regurgitación está en posición anterior o en posición posterior. Lo mismo si pasamos nuestro cursor por la parte posterior de la imagen, vemos el plano ortogonal y obtenemos una imagen anatómica primero sin color y luego con color. Y la última vista, y probablemente la más importante, la que nos aporta más información, es el plano transgástrico. Este es un plano al que los ecocardiografistas habitualmente no estamos acostumbrados, pero es un plano que una vez que uno se habitúa es relativamente fácil de sacar. Podemos realizarlo en el día a día para otros estudios y para poder practicar, y básicamente vemos el velo septal cerca del septo, el velo posterior cerca del hígado y el velo anterior cerca de la aorta. Existen distintas variaciones anatómicas y este es el mejor plano porque es el único que nos ofrece una vista de los 3 velos en el mismo plano. Vamos a ver si tienen uno o varios festones. Existen muchas variaciones en la válvula tricúspide, muchas veces el velo anterior tiene 2 festones. Vamos a poder evaluar la movilidad y fundamentalmente el jet del color. La existencia de un jet de regurgitación que sea central nos va a facilitar los procedimientos transcatéter, y cualquier otro jet que no esté en el centro de la válvula o que sea de muy gran tamaño nos va a dificultar el procedimiento. La imagen con 3D nos va a aportar una información anatómica muy importante. Vamos a emplear la misma vista que la válvula mitral, con la aorta arriba situada a las 12. En la imagen de la izquierda veríamos el velo septal a la izquierda, el velo posterior abajo y el velo anterior arriba a la derecha. Podemos emplear imagen dual para ver a la vez desde la aurícula y desde el ventrículo, y pueden ver en el centro que existe un pequeño defecto de coaptación, que sería el defecto de coaptación que existe entre los velos, que es bastante central. Por lo tanto, sería una paciente que en principio podríamos tratar probablemente de forma percutánea. En cuanto a la reparación transcatéter, han salido un gran número de dispositivos de anuloplastia para tratar el anillo, dispositivos para tratar los velos. El más frecuentemente empleado es el MitraClip, el clip de la mitral en posición tricúspide, y luego existen prótesis para tratar, bien prótesis en posición tricúspide o prótesis para tratar las cavas. Este es el registro internacional de la válvula tricúspide y, como pueden ver, el procedimiento que se realiza con más frecuencia es el MitraClip, y esto es porque los operadores están más acostumbrados por el tratamiento de la válvula mitral, y es más sencillo porque están más habituados a ello. Actualmente tenemos clips de 2 tamaños. Los procedimientos transcatéter con MitraClip se realizan con el clip de mayor tamaño, con el XTR, pero existe un nuevo dispositivo llamado TriClip que está pendiente de marca C en Europa para poder ser implantado en la válvula tricúspide, que probablemente va a navegar mejor y va a mejorar el resultado de estos procedimientos. Básicamente lo que hacemos es poner el clip entre distintos velos. Normalmente la mejor eficiencia se consigue colocando un clip entre el velo septal y el velo anterior, y podemos colocar uno o varios. ¿Qué es lo que va a determinar el éxito del procedimiento? Pues el éxito del procedimiento va a estar determinado por unos condicionantes, y se ha visto que esto está asociado a la mortalidad y a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen un defecto de coaptación pequeño, menor de 7 milímetros,
y que tienen un jet de predominio anteroseptal son los pacientes que van a ser más fáciles de tratar, y los pacientes que tienen un defecto de coaptación grande o de predominio en la no localización anteroseptal van a ser los más complejos y con peores resultados. Por ejemplo, este sería un ejemplo de una paciente que ven un defecto de coaptación muy grande. Normalmente lo medimos en el eje corto, el defecto de coaptación. Para ello necesitamos un plano transgástrico o un eje corto, pero aquí a simple vista podemos ver que el efecto de coaptación es muy grande, tanto por 2D como de 3D. Sería una paciente que no sería candidata para clip y tendríamos que buscar otra alternativa como una prótesis. Bien, solamente decir en cuanto a tratamiento percutáneo, tenemos también este estudio muy reciente con 268 parejas, con un seguimiento a 1 año, con muy buenos resultados, con un propensity score, y vemos que los pacientes con tratamiento percutáneo desde luego que se benefician con respecto al tratamiento médico, tanto en ingresos por insuficiencia cardíaca como en mortalidad. En cuanto a la guía del procedimiento, este tipo de procedimientos transcatéter va a estar condicionado por la buena ventana ecocardiográfica del paciente, porque vamos a tener que realizarlos mediante ecocardiograma transesofágico con técnicas 2D y con técnicas 3D. Aquí pueden ver en la imagen de la izquierda, es un dispositivo de MitraClip en el que se están realizando trayectorias para intentar dirigir el dispositivo de la manera más adecuada hacia el punto de coaptación que tenemos que tratar. Nos apoyamos, ponemos la imagen del color para localizar el jet y nos dirigimos, guiamos al hemodinamista a la zona. Posteriormente, el eje corto va a ser igualmente muy útil para asegurarnos de que estamos perpendiculares. Va a ser la única manera para alinear el clip, es más difícil que la válvula mitral, y vamos a tenernos que valer de este tipo de imágenes de eje corto para ver que estamos realmente perpendiculares a la línea de coaptación que queremos tratar, en este caso perpendiculares a la línea de coaptación anteroseptal. Aquí ya hemos pasado con el clip hacia los velos y tenemos que ver, al igual que la válvula mitral, que el dispositivo tiene los brazos abiertos y que ambos velos están reposando encima para poder cerrar adecuadamente el clip y hacer el grasping. Este es el paso más difícil para un ecocardiografista, conseguir un plano de grasping adecuado para poder cerrar el clip con seguridad. Finalmente, el resultado final se confirma con ecocardiograma 2D, con ecocardiograma 3D. En la imagen de la derecha abajo pueden ver cómo podemos confirmar que el clip está cerrado, y podemos ver una imagen de 8 en la imagen de abajo de la derecha. Podemos confirmar con el 3D que los dos velos están dentro del clip perfectamente introducidos. Este es el resultado. Muy buen resultado en esta paciente, insuficiencia tricúspide residual grado 1 tras solamente un clip. Y esta es la paciente al mes, tiene un grado funcional 2, ha mejorado sus síntomas de congestión, la insuficiencia tricúspide es grado 1 en este momento y se le ha reducido un poquito la dosis de diurético. La paciente lleva actualmente 4 meses con el clip puesto, tiene que venir a seguimiento y está bien, no ha vuelto a tener ingresos por insuficiencia cardíaca. Bien, para concluir, los pacientes en estadios iniciales van a ser más fáciles de tratar tanto con dispositivos de anuloplastia, de coaptación o de reemplazo. En estadios intermedios, cuando están más dilatadas la aurícula y el ventrículo derecho, pues tendremos que pensar bien en reemplazo valvular o en técnicas mixtas con dispositivos de coaptación y probablemente asociado a anuloplastia. Y en estadios muy avanzados en los que tengamos disfunción del ventrículo derecho y una dilatación muy severa del anillo y de la aurícula derecha, probablemente tengamos que hacer tratamientos paliativos con dispositivos de cavas o reemplazo valvular. Por lo tanto, la selección de la estrategia adecuada va a ser fundamental en los pacientes que requieren intervención sobre la válvula tricúspide. Son un grupo muy complejo, con una comorbilidad muy importante en distintos estadios de la enfermedad. Las técnicas transcatéter son una técnica prometedora de momento en pacientes de alto riesgo, pero es fundamental pensar que existen hoy en día estas técnicas y que los pacientes deben ser evaluados con ecocardiograma, en primer lugar transtorácico y transesofágico. El objetivo por nuestra parte es conseguir la insuficiencia tricúspide mínima residual siempre, ya que se ha asociado al pronóstico, y la implantación precoz de la reparación transcatéter probablemente podría minimizar la progresión de la enfermedad.
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a hacer unas preguntas rápidas, que tenemos unos minutos. Nos preguntan en el chat un par de preguntas para la doctora Laura Galián. Calcioscore útil en estenosis aórtica que no sea de bajo flujo, por ejemplo, en situaciones en que sospechamos infraestimación de gradiente. Totalmente. Desde mi punto de vista, cuando hay una sospecha de que el problema está en la válvula, en la cuantificación valvular, no más que en el ventrículo, son dos cosas que funcionan a la vez, pero cuando la sospecha es de que estamos cuantificándolo mal porque no cogemos bien el gradiente, que a veces puede pasar, ¿no? Incluso en el paraesternal derecho a veces no cogemos el máximo gradiente, o cuando creemos que hay errores de medida ahí en esa cuantificación, como era el segundo caso, pues realmente es muy útil, y de hecho en las guías se propone en los pacientes que tienen bajo flujo para ver que realmente estemos ante una estenosis aórtica severa. Muy bien. Y luego, ¿cuál es el papel de la prueba de esfuerzo en el paciente con estenosis aórtica moderada severa? El papel de la prueba de esfuerzo, a pesar de que antes tenía un papel más relevante, ¿no? Se hacía en pacientes que tenían estenosis aórticas asintomáticas y se consideraba que cuando aumentaban el gradiente por encima de 18 milímetros de mercurio era indicación de intervenirlos. Esto ya ha desaparecido de las guías porque realmente se basaba en un único estudio del doctor Lancelotti y realmente pues nosotros también lo hemos visto, ¿no? Todos los pacientes que realizan ejercicio aumentan el gradiente, ¿no? Y a veces pues hay muchos factores que pueden influir, ¿no? El grado de esfuerzo y todo. Desde mi punto de vista, la prueba de esfuerzo es únicamente útil para desenmascarar síntomas cuando la estenosis aórtica es asintomática, ¿no? Porque a veces pues, los pacientes minimizan, ¿no? Y realmente están sintomáticos. Y después está la ecodobuta en los pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida y realmente esto juega un papel importante cuando tenemos reserva contráctil, pero cuando no la hay, el TAC también es lo que se recomienda y lo que creo que es más útil para ver que estemos ante una estenosis aórtica de mal pronóstico. Y una última pregunta que nos hacen sobre la insuficiencia mitral severa, si en un paciente con hipertensión pulmonar severa se contraindica la cirugía. No, al revés, sería un motivo, la presencia de hipertensión pulmonar severa sería una indicación de cirugía, sobre todo si esa hipertensión pulmonar es secundaria a la patología mitral, que eso muchas veces mediante cateterismo es fácil de determinar, ¿no? Así que hay una pregunta más para la doctora Moñivas. En el día a día, ¿cómo mediríamos el gap? Bueno, esa es una pregunta complicada, ¿no? Porque el problema de la válvula tricúspide es que está en el plano sagital del cuerpo, no está en el mismo plano que la válvula mitral. Entonces, para medir el gap tendríamos probablemente que medirlo, para medirlo bien, medirlo con 3D, para asegurarnos que estamos de forma ortogonal a lo que queremos medir. Cuando nos referimos al gap, si es para evaluar, si es para un procedimiento de clip, un paciente puede tener un gap muy grande, pero no ser lo que nosotros queremos tratar. Entonces, primero tenemos que pensar en la estrategia de dónde querríamos poner el clip y esa es la zona que tenemos que medir. Y normalmente lo hacemos en el eje corto transgástrico del eco transesofágico. Ese es el gap, el defecto de coaptación real. Aunque con el transtorácico estamos muy limitados para medir. Si tenemos una buena ventana, podemos coger un plano apical para coger un eco 3D desde la punta del ventrículo derecho, adquirir la válvula tricúspide e intentar colocar los planos ortogonales, de tal manera que pasamos un plano por toda la línea del velo septal, dejaríamos el velo septal a un lado y el otro plano hacia donde queramos poner el clip. Esa es la manera correcta de medir el gap. Lo podríamos hacer por transtorácico sin tanta resolución probablemente, pero se puede hacer. O sea, eso es para excluir pacientes. Muy bien, está claro que la tricúspide es un reto para el ecocardiografista, ¿no? Sobre todo el intervencionismo percutáneo. Bueno, agradeceros mucho vuestra presencia en esta sesión. Únicamente recordar que aunque todos los contenidos del ICARDIO están accesibles hasta el día 1 de abril, es importante que aquellos que deseéis obtener los créditos CASEC y del Sistema Nacional de Salud deberéis visualizar los vídeos de las sesiones antes de mañana, viernes 21, a las 12 de la noche, hora de España. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Ay, sí, los micros.